nació, desdeñada al principio, su fuego se encendió, con pasión y con ardor, su corazón iluminó. Unió reinos, unió hombres, a su destino los llevó, junto a Fernando y Aragón, forjaron una gran nación, cubriendo de gloria y poder a toda su civilización. España fue la patria de Isabel, una reina a su tierra siempre fiel. Tu nombre en letras de oro, en el cielo brilla ya, en las estrellas y los mares, más allá de la inmensidad. Tu legado vivirá por toda la eternidad. Llevaste dignidad y saber, justicia y libertad. Una mujer de derecho, por encima de la ley. Honraste a tu corona, a tu patria y a Fernando, tu rey. Inolvidable mujer, por tu fe y tu obra nadie te olvidará. Tu espíritu a los hispanos siempre nos guiará. Desde el puerto de Palos, tu sueño partió, con Cristóbal de pionero, a las Indias navegó, Isabel al nuevo mundo, de un infierno liberó, tu fe impulsó ese viaje sin igual, y en tu nombre España entera cruzó el ancho mar. A nativos oprimidos llevó la dignidad. España fue la patria de Isabel, una reina a su tierra siempre fiel. Tu nombre en letras de oro, en el cielo brilla ya, en las estrellas y los mares, más allá de la inmensidad. Tu legado vivirá por toda la eternidad. Llevaste dignidad y saber, justicia y libertad. Una mujer de derecho, por encima de la ley. Honraste a tu corona, a tu patria y a Fernando, tu rey. Isabel, reina de la hispanidad, tu nombre está escrito en América para toda la eternidad. En el cielo y en las olas, en cada estrella y en el mar, tu legado vive como ejemplo en cada mujer que reclama libertad. Isabel, mujer de derecho más que de ley, Elida, esperanza de justicia y de la verdad. Guerrera y diplomática, madre de una nación, a tus hijas enseñaste a leer cultura y educación. Una reina que en su tiempo impulsó la justicia y la razón. América y España unificó en una misma nación, uniendo sus destinos en un mismo corazón. Isabel, mujer fiel, con tu ejemplo dignificaste a España, América y toda mujer. Tu nombre escrito en los cielos está, en las estrellas y en el mar. Brilla sin cesar, tu legado jamás morirá. Isabel, mujer de derecho, antes que de ley. Tu corona dorada brillará, tu historia, tu espíritu y tu fe nos guiaron hacia la gloria y la libertad. Todo hombre es luz, la que brilla en las montañas, la que alentó Dios su cruz. Isabel, Isabel, en tu historia está tu fe. Roma no te lo agradeció, pero el mundo nunca te olvidó. Uniste mares y mundos, tu ejemplo no murió. Alberto, perdona que te interrumpa, que tu micro no se escucha. Gracias por avisarme, Eric. Decía que buenas noches a todos. Buenas noches a todos los hispanos de ambos hemisferios, de allende los mares y de los 5 continentes. Desde la ciudad de Sagunto os habla Alberto. Y desde Barcelona tenemos a Eric Encinas. Y desde la ciudad de León tenemos al protagonista de hoy, Álvaro Sánchez, un prestigioso geógrafo
muy, muy encabronado con la patraña esa que se han inventado, que se llama nacionalismo leonés. Algo que en un principio, para absurdo, porque si bien León, como evolución del reino de Asturias, fue, digamos, el reino madre de donde se engendró también Castilla, y Galicia le pertenecía, incluso Portugal, se puede decir que es una escisión del reino de León, pues con la evolución de los tiempos pasó a ser el compañero de viaje de Castilla, lo que era un condado que pasó a ser reino, y quieras que no, siempre hemos dicho Castilla y León, primero Castilla, luego León. ¿Y qué ha pasado? Pues que bueno, León tiene su importancia histórica, pero el protagonista ha sido Castilla. Y ese protagonismo nos ha traído muchas ventajas y también sus inconvenientes. Por ejemplo, Portugal se quejaba de que no habléis de castellanos o de portugueses, hablar de españoles, porque españoles somos todos, alegaban los portugueses, quejándose de un excesivo protagonismo de Castilla, de manera que el resto de España parecía subyugada al capricho de Castilla, porque ese es un hecho discutible. El tema está que bueno, esa hegemonía de Castilla creaba problemas internos y los han habido. Estuvo la rebelión de Cataluña del siglo XVII con la ayuda de Francia. Andalucía tuvo una tentativa de separación. Portugal se separó. Estuvo el conflicto de la guerra de las Germanías en Valencia, que tuvieron que solucionarlo los castellanos. El tema está que en cierto modo se puede decir que durante los siglos más importantes de la historia de España, el resto de los españoles hemos estado un poco subyugados a las vicisitudes de Castilla. ¿Y qué pasa? Eso en cierto modo se solucionó un poco, parcialmente, se solucionó con la redistribución en regiones y provincias de Javier de Burgos en 1833, en la cual por una parte estaba Castilla la Vieja, separada de Castilla la Nueva y de Andalucía, y por la otra parte estaba León, como órgano independiente de Castilla. De manera que esa hegemonía aplastante que Castilla había tenido los 500 o 600 años anteriores, pues se vino un poco a menos. Y hizo, digamos, España un país más equilibrado en lo que es el equilibrio de poderes regionales. Aún así no salió el nacionalismo catalán y posteriormente el vasco, pues quizá como evolución, pienso yo, de los nacionalismos que surgieron en América, que fueron de otra índole. Ya no eran contra Castilla, era contra España. Y yo una cosa que he visto, que es que la simiente que nos labraron para destruir a España como potencia hegemónica en el mundo fueron los nacionalismos. Crearon unas falsas conciencias de existencia de naciones que no existían y de conciencia nacional que tampoco existía, y así nacieron los países que ahora llamamos las repúblicas hispanas, eso que algunos llaman Latinoamérica. Y claro, uno de los factores destructivos que nos inseminaron fue el nacionalismo. 100 años después nos salió el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco, y por todos he sabido los problemas que nos ocasionaron. Luego, con menos fuerza, el nacionalismo gallego, pero con similares pretensiones,
El tema está que aquí todos quieren ser nación, cuando nació la única nación, el único país y la única civilización es la hispana, que es amplia y diversa. Y lo demás son matices dentro del concepto de la hispanidad. Porque existir existen, pero no son menos hispanos. Es que el catalán, el vasco, el valenciano, el gallego son lenguas hispanas, son lenguas españolas, tan españolas como el mismo español. Entonces, no por más vasco, por más catalán o por más gallego, eres menos español. Eres más de lo mismo, con tus matices. ¿Y qué pasa? Que este tema del nacionalismo también supone un negocio. En la Cataluña contribuyó mucho a enriquecerlos, porque más allá del favoritismo que prestaron los Borbones a Cataluña, resultó ser que Cataluña coaccionó al resto de España con amenazas separatistas para que ellos tuviesen una prioridad en el comercio nacional, de manera que el resto de regiones españolas pues estaban en inferioridad, no podían comerciar con el resto del mundo porque la prioridad era comprar los productos que se fabricaban en Cataluña. Ese proteccionismo que nos impuso Cataluña nos conllevó en una gran parte, la pérdida de Cuba. Ujú. Ese proteccionismo, porque bueno, es que no podía ser que un producto, que tuviésemos que comprar los productos catalanes, los cubanos tuviesen que comprar los productos catalanes porque le daba la gana a los catalanes. Y si no, te extorsionaban con que me separo. ¿Me entiendes? Ese proteccionismo conllevó que se empobreciera el resto de España y solamente se enriquecieran catalanes y vascos. No los catalanes, sino la burguesía catalana. No hay que señalar a las personas, sino a los beneficiarios directos. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es una cosa que ve en el negocio y se reproduce como setas. En mi misma ciudad, la misma ciudad de Sagunto, ha salido un nacionalismo de barrios. Sagunto son dos cascos urbanos. Sagunto capital, que le digo yo, la ciudad histórica, y el puerto de Sagunto. Pues ya ha salido con la cantinera unos cantamañanas, en mi modesta opinión, y el que se ofenda que me busque, diciendo que es que el puerto de Sagunto es otra ciudad, que no es Sagunto, que es distinto y que hay que segregarse. ¿Y qué pasa? Pues que es que si nos ponemos a segregarnos, aquí podemos inventarnos el nacionalismo de barrio, el de calle, el de aldea, y ya tuvimos una experiencia en la Primera República, en la República Cantonal, que esto se convirtió en un cúmulo de guerras civiles, que la misma Murcia le declaraba la guerra a Villena, y también hubieron un par de pueblos, sí, Alucinante, sí. y como esto, también Cartagena bombardeó Alicante y cosas así. Se declaraban la guerra entre los pueblos. No sé si era el pueblo de Pedro Muñoz, que también tuvo un conflicto con el pueblo de al lado por motivos de sentimiento de pertenencia. En fin, se nos ha caído nuestro amigo Álvaro, ahora volverá. El tema está que, A ver, que ahora ha salido el tema del nacionalismo leonés. Te oímos perfectamente, Álvaro. Y el nacionalismo leonés, pues bueno, por ahí nos han pintado de que es que hay partidos que quieren que León sea una nación, hablan de nación leonesa, hablan de resucitar a un muerto y enterrado, como es la lengua leonesa, y rescatar unas señas identitarias que no sé para qué las quieren. Sí, yo sé para qué las quieren, para justificar un nuevo concepto de nación del cual lucrarse, porque al final lo que vemos es que detrás de todo esto hay un negocio político. Y los primeros que comen en estos negocios suelen ser los profesores de lengua, que luego tienen que enseñarles la lengua que se han inventado. Yo, por mi experiencia vital, he detectado que los más nacionalistas
Normalmente eran los profesores de lengua. De la lengua que se trataba de impulsar con el nacionalismo que se acababan de inventar. No, a nadie le extraña que los filólogos valencianos la mayoría son nacionalistas. Además, nacionalistas de corte pancatalanista. Y claro, a ellos les interesa defenderlo porque, claro, ahí tiene un nicho de mercado para ellos solos. En fin, de todo esto nos va a hablar Álvaro y vamos a trazar analogías entre el surgimiento del nacionalismo, del supuesto nacionalismo leonés en León, con el nacionalismo pancatalanista en Cataluña y en el País Vasco y en Galicia, bueno, de los nacionalismos en general, incluso con los sudamericanos. La realidad es otra, Álvaro. Sí. Porque la mayoría de los leoneses no son nacionalistas, ¿verdad? La inmensa mayoría. Esa es tu tesis. La inmensa mayoría. ¿Puedes, por favor, exponernos tu tesis a ese respecto? Pues vamos a ver, ¿cómo no? El caso es que hemos dicho la inmensa mayoría de los leoneses no son nacionalistas. Nuestro país es España. Nuestra nación es España, ¿vale? Sí, se te oye perfectamente. Ya te lo habíamos dicho, si no se te escuchara bien. Se te escucha fenómeno. Correcto, sí.
lógicamente queremos que hable él más, pero yo quiero matizar, porque explique el fenómeno de León, porque él vive allí, que esto, igual que el separatismo catalán, han sido invenciones que parten de una prioridad que realmente no busca la independencia, busca debilitar a España. Y el movimiento separatista, aunque tiene muchos más antecedentes, porque este no tiene el leonés de separatista, pero el separatismo catalán, que es el más radical, ha tenido periodos donde no pinta nada, donde es prácticamente como lo que tenéis ahora en León. Sí que es verdad que es una creación que tiene muchos más años porque estuvo en la Segunda República, en la Primera República había antecedentes de esa corriente, en la Segunda República lo vemos claramente que se saldó con detenidos, pero ha tenido momentos donde el separatismo ha sido muy minoritario también en Cataluña. Ahora se está reduciendo, se está en una fase de reducción. Lo que quiero decir es que lo que puede empezar es verdad con una cosa de cuatro, si se financia, si se dan recursos, que es lo que buscan estos cuatro, que tú me estás comentando, puede ser algo mayor, que es lo que ha ocurrido aquí en Cataluña. Cuando tú empiezas a potenciar un movimiento con recursos públicos, sí que puede convertirse en algo mayor y que divida más a la sociedad. Es verdad que esto lo que cambia es que no es un movimiento rupturista, o sea, que lo que quiere es separarse de Castilla, que es diferente, porque una cosa es la independencia de España y otra cosa es eso, es decir, es crear una comunidad autónoma más en el sistema autonómico. Yo te pregunto una cosa, Álvaro. Los destinos de León están unidos a los de Castilla desde 1230. Y ahora te pregunto, qué necesidad hay de separar lo que casi 1000 años está unido? ¿Y qué beneficio hay en ello?
Luego, perdona que te interrumpa, luego te haré una pregunta sobre esto, pero sigue, sigue. Perdona que te corte un poco, Álvaro. Perdona que te Bueno, corte un poco. Aquí tenemos un amigo, nuestro amigo Emilio, que nos dice, nos pregunta si Zamora y Salamanca se unirían a una hipotética región autónoma de León. ¿Tú qué opinas a ese respecto?
Sí, yo te quiero preguntar una pregunta porque lo cierto es que no deja de ser una previa de un nacionalismo leonés, sus quejas. Es decir, es verdad que las quejas son una previa de lo que puede convertirse más adelante en un movimiento nacionalista y que después de que sea León pueda haber una semilla que quiera la independencia de España. Es verdad que costaría entender que sobre todo un nacionalismo tan reciente que ha nacido ahora, como aquel que dice, retomar esas posturas, pero no hay que olvidar que al final España o una parte muy pequeña, ¿no? Está viendo estos movimientos, ¿no? Rupturistas que son los que realmente tienen antecedentes, como me estoy refiriendo al vasco, al catalán y al gallego, y lógicamente, como ven que no les va nada mal, pues eso hay algunos que toman tanto. Me refiero, no les va nada mal, pero insisto, a los beneficiados, ¿no? Muchas de las cosas no van para la sociedad, ¿eh? No se equivoca aquí nadie. O sea, van para los bolsillos de estos que viven de esto, porque lo cierto es que tú vienes a Cataluña y Cataluña ha pegado un cambio en 10 años para la mayoría de la gente. No solo hablo de aumento de inseguridad, hablo de subidas. Somos la región de España que tiene más duplicidades, más impuestos. Si alguien piensa que eso es tener trato, no, el problema, ¿saben cuál es? Es que el dinero ese no se está utilizando bien. O sea, hay una élite que se corrompe o llámenlo como quieran, que despilfarra dinero, pero en sus negocios y en sus chiringuitos. Por lo tanto, de preferencia para la mayoría no es, aunque se vista el mono de seda. Mi pregunta, y al grano, ¿tú no crees que en el contexto que estamos, por lo tanto, no hay una intención de fondo en convertirlo, no sé, aquí 3 años, 4, en un movimiento fuerte nacionalista y financiado con dinero público como el separatismo catalán? Totalmente. Sí, sí. Ujú. Así es. No, claro.
No, yo en el fondo sí, te quería hacer esta pregunta porque yo también lo veo. Es cierto que esa parte de España, y mira que he viajado por España, me falta, y lo digo personalmente, ¿no? Me falta conocerla más y si es y tengo pensado ir, ¿no? Porque además tengo buenos amigos también por León, de que conozco que vienen a Barcelona y tal. Eh, Porque yo estoy en Barcelona. Lo cierto es que yo lo veo que quien esté interesado en crear un movimiento nacionalista allí no lo tiene muy complicado. O sea, yo personalmente, así como te he hecho esta pregunta, porque hay que distinguir que León no tiene, o sea, no tiene, primero que no tiene los antecedentes que tiene Cataluña en cuanto a desórdenes, en cuanto a peticiones, etcétera, como lo tiene Cataluña, País Vasco y Galicia, ¿no? Incluso Andalucía tiene algo, incluso podemos añadir Andalucía incluso. Que tiene un movimiento también separatista, ¿no? A Canarias no lo incluyo porque es un partido regional, por lo tanto, no, que no haya dicho, siempre ha sido que no es independentista. Pero Andalucía sí que tiene un partido separatista, lo que pasa que es muy minoritario, que también en su momento hubo quien lo quiso potenciar y ahora es cierto que en el contexto que estamos yo creo que es evidente que hay manos negras aquí que quieren dividir aún más a la sociedad española, sobre todo porque desde mi punto de vista el separatismo catalán, el vasco, bueno, el vasco ha gestionado la economía un poco mejor, pero el catalán ha sido devastador, o sea, devastador absoluto porque tú ves Cataluña hace 10 años y ha cambiado muchísimo y sin embargo ha seguido recibiendo dinero del Estado y es por lo que insisto, porque no se hacen bien las gestiones, porque hace muy mala gestión, ¿no? El separatismo de los recursos públicos. Entonces, ahora gobierna el Partido Socialista, pero bueno, lo quiero relacionar porque allí ha sido el PSOE y mi pregunta es, ¿tú crees que esto va en línea con los postulados que tiene aquí el PSC, aunque no sea igual, porque hay que insistir que no es igual, pero crees que se puede relacionar de alguna manera, o tú opinas que sí, con el movimiento de León? O sea, que lo ha hecho el PSOE también, quiero decir, que se ha alineado con esa petición. Por ahí se empieza, Álvaro, por ahí se empieza. Claro, es que es lo que yo quería decir, que es verdad que ahora él como leonés lo ve muy temprano y yo también lo veo, que lo van a tener difícil, ¿no? Pero claro, no hay que olvidar que por estas pequeñas cosas es como estos bicharracos movimientos que luego se pueden convertir, al final crecen. ¿Por qué? Porque siempre que hay financiación, insisto, el separatismo catalán, si no tuviera financiación, no sería ni la mitad de lo que es. O sea, ni la mitad. El problema es que cuando tú tienes
un sistema que financia estos movimientos, cosa que yo he hablado con periodistas extranjeros de Estados Unidos, de Francia, que es algo también canales franceses, y es algo que otras cosas es verdad que las hacen, ¿no? Y cometen errores, pero esto no les cabe en la cabeza, ¿no? El sentido de que un país, ¿no? Financie a movimientos que sí, que puede ejercer la libertad de expresión, que se expresen, ¿no? Pero que es raro que un país financie movimientos que en teoría quieren cargarse, es decir, su país. Es decir, cuanto menos es curioso, cuando aparte de que es un poco demencial desde mi punto de vista, porque es contradictorio. Tú no puedes combatir con algo que financias con dinero público. Es verdad que tienen que cuando un partido tiene representación parlamentaria consigue dinero público, pero claro, no es solo ese dinero al que yo me refiero. Yo me refiero a las multitud de subvenciones, y ahora hablo ya del catalán, el vasco, ¿no? Y además el vasco ya tiene un concierto hace tiempo, el concierto vasco, ahora es el concierto catalán. Yo te hablo el que se está hablando, pero ya eso sería insostenible otro concierto. O sea, con el catalán ya esto implica reajustes en todas las regiones de España, más de 30.000 millones de euros, de eso, una pasada, ¿no? Eso implicaría recortes, pero además de eso, lo que quiero decir es que es eso, el dinero sobre todo lo que hace a los movimientos independentistas crecer. Entonces es por eso que es preocupante, y aunque no sea de la magnitud, y creo que ha sido bueno tocarlo. Insisto, hay que matizar que allí, y además esto yo lo sé igual también, no hay un movimiento a día de hoy separatista. El problema es que por estas cosas se empieza, es lo que quiero. Simplemente como que la gente se lo tome como advertencia, ¿no? De que cuando ya empiezas a cambiar calles, ya empiezas a gastar dinero en el lenguaje leonés, eh, eh, siempre hay alguien o algún interesado que viendo el contexto lo aprovecha. No, no, esperemos que no, ¿no? En el sentido de que no se convierte eso en un show, porque esto se ha convertido en un show también. Esperemos que no llegue ese show allí del todo, pero sí hay que tener eso, sí hay que tener esos antes, de cómo empiezan, ¿no? Estos movimientos. Y Alberto supongo que debe pensar igual que yo. Vamos a ver, Álvaro. ¿Tú crees que León sufre, es víctima de de algún agravio comparativo, de alguna discriminación respecto a Castilla? ¿Tú consideras que eso es una discriminación? ¿Eso tú consideras que es una discriminación? Sí. Además,
Además que tú lo has dicho, ¿no? Que es que los jóvenes cuando acaban la universidad, la mayoría, si es que estudian en universidad, se van, ¿no? Si aprenden idiomas, se van y todo al extranjero. Mira, yo quería decir otro dato que no tiene nada que ver con el contenido este, pero que va relacionado a los jóvenes, que decís que sobre todo se notaba esa despoblación en la España rural, porque eso es España rural también, sobre todo, que más de 3 millones de españoles se han ido a trabajar al extranjero. Es la cifra récord que hemos alcanzado, precisamente, de estudiantes que se van afuera por la situación económica. Y luego el gobierno de Sánchez quiere traer 250.000 inmigrantes a trabajar. Es un poco curioso, cuanto menos curioso. Pero lo cierto es que sí, volviendo al tema, yo creo que eso del lenguaje leonés en las escuelas, sí, como te decía, sí empieza y es por eso que mi advertencia también en el sentido de que eso puede ser la semilla, ¿no? De un movimiento mayor y más, pero sí que es verdad que los movimientos separatistas están muy en entredicho ahora mismo, porque es evidente que sus políticas han sido devastadoras, o sea, quizá el que ha marcado y el que es más antiguo, y creo que Alberto opinará conmigo, es el vasco, es el único que tiene el euskera, ¿no? El único que tiene realmente algo diferente, pero siempre ha sido también en España, es decir, en el sentido de que siempre se ha entendido con España, siempre ha habido esa unidad también, y igualmente esa lengua siempre se ha considerado también parte, de euskera se ha considerado parte de España. Lo que ocurre es que los separatismos, y Sabino Arana, ¿no? Ya el fundador del Partido Nacionalista Vasco, del PNV, siempre han ido metiendo y usando el lenguaje, como hace el catalán, como una herramienta de odio y de división y de apropiación. Entonces eso hace que divida. ¿Y sabes por qué utilizar la lengua? Desde mi punto de vista, porque es algo que en el caso, por ejemplo, de catalán, en el vasco, se habla. Es verdad que en Barcelona el catalán no se habla, pero se utiliza algo, digamos, como para que la gente pique, ¿no? Como algo cercano para imponer lo que quieren imponer realmente, ¿no? Y bueno, y Sabino Arana, tú lo sabes, decía que había un ADN vasco, que había en Cataluña que hay un ADN, ya hay políticos que lo dicen también, o sea, quiero decir que es así, ¿no? En ese caso León no ha pasado y por lo tanto hay que destacar eso, que no tiene antecedentes de eso. Y por último, por mi parte, porque creo que había quedado bastante claro este tema, y ahora ya lo podríamos relacionar con otros, yo te quiero preguntar, ¿tú crees que finalmente todo esto tendrá recorrido? Es decir, ahora se está debatiendo, pero como leonés, ¿tú crees que esto saldrá adelante, esta propuesta, o piensas que se va a paralizar? Correcto, sí, hacer León separado de Castilla. Ujú, sí. Ujú, ujú.
Mm, claro. Mm, vale. No, es importante resaltar eso, sí, es importante que resaltemos eso de que es un tema regional. De hecho, a mí me gustaría compararlo también con el fenómeno Alberto, ahora no se le ve, pero me gustaría que lo escuchara también. Se podría comparar con el fenómeno Tabarnia que hay aquí en Cataluña, que esto salió, lo que pasa que es verdad que esto se paró también por intereses políticos, ¿no? Todos sabemos cómo va el tema, ¿no? Pero el fenómeno Tabarnia tuvo un auge hasta su momento, se quería llevar en serio en Cataluña porque, como sabemos, Barcelona realmente es la más desfavorecida en el reparto. O sea, esto no es mentira, o sea, esto no estoy aquí haciendo un relato nacionalista de Barcelona, o sea, que no se entienda así. O sea, Barcelona, en comparación a otras provincias de Cataluña, la gestión que hace la Generalidad, normalmente, pese a ser la más importante, es bastante de desprecio. Incluso hay un nacionalismo entre Cataluña, esto lo explico bien como catalán, ¿no? En Cataluña hay, entre provincias, hay ciertas disputas, mira, el de Barcelona, bien, tal, no digo que sea general, digo que hay ciertas disputas provinciales, además del problema que hay del separatismo, ¿no? O sea, hay problemas territoriales, que precisamente, si esto siguiera llevándose adelante, podría ser una realidad que Tabarnia diga, oye, hasta aquí, ¿no? Ya no queremos más pertenecer. ¿Tabarnia qué es? Tabarnia es Tarragona y Barcelona. Y Barcelona, porque es justo las provincias que son más patrióticas de Cataluña, es decir, las más, y no digo que en las otras no haya, porque también hay bastante, pero son las más españolas, las más que se consideran más españoles y más parte de España, ¿no? Y las más perjudicadas, precisamente, Tarragona también. Por eso digo, pero que lo quería comparar porque esto de Tabarnia, también planteaba una región, pero en este caso para independizarse del movimiento radical separatista y hacer como otra comunidad autónoma que configurara eso, Barcelona y Tarragona, y hacer, pues, tener su propia gestión, su propia administración y otra autonomía, ¿no? Otra autonomía más. Esto se paró, por eso, esto se paró, quiero matizar esto, que se paró y existe ahí, el movimiento está, salió en los diarios, en los medios, se hizo, hasta un parodia se hizo de eso, pero se hizo discurso y sí que creo que puede tener un símil, es cierto que distinto, ¿no? Porque una cosa es, en el caso de León, pues es porque no se sienten tan identificados con lo que se aprueba acá en las Cortes de Castilla y León y etcétera, ¿no? Pero sí quiero decir que tiene un movimiento de que no es una ruptura con España. Sí, sí, sí. No, lo suyo es lo que tú comentabas. Esto al final son decisiones que realmente se tienen que someter también a un referéndum, cosa que en España tenemos poca costumbre. Pero mira, en España los referéndums están permitidos, pero a nivel nacional. Pero igualmente un tema de estas características se tiene que consensuar, porque es un tema que afecta sobre todo a León y Castilla, ¿no? Y Castilla, entonces, pues tienen que consensuarse, si no, no pueden salir adelante. O sea, es muy complicado. Porque es más,
Sí. Ujú. Claro, aunque sí que me gustaría, bueno, eso ya es mi opinión, lógicamente sí que sé que esa es la situación. Eh, Ese es otro problema que hay en España. Los políticos en eso son muy nacionalistas, en general, las regiones, digo, porque al final el país es uno, es España, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. En Cataluña, cuando, a no ser que se las vean en extremos, en situaciones extremas, ahora tuvimos sequía, no hace relativamente mucho, ya está resuelta, porque gracias, ha llovido bastante, pero estuvimos a las últimas, ¿no? Y no, y no querían ayuda. Es igual que el ejército, cuando es necesario, no quieren para los incendios, por ejemplo, para apagar fuegos, no quieren ver la UME, no quieren el soporte pese a que lo necesitan, ¿no? Pero claro, esto ya hablo de políticos que no, insisto, que no quieren a España, o sea, que estén financiados con dinero público, pues es evidente, bueno, y qué decir, ¿no? El ejército cuando en situaciones que ya ha habido en Cataluña es necesario y no lo quieren ver los políticos, no la gente, no, los políticos, porque hay que matizar, o sea, una cosa es la gente, una cosa es la gente y luego son los políticos es otra, bien distinta. Y incluso aunque haya gente que les vote y quiera ver al ejército, porque eso, o sea, ya digo que los políticos, yo lo que veo y percibo es que tienden a ser más anti-españolistas que la media española. No quiero generalizar con esto, pero sí que es así, sí que es bastante así, más de lo que parece. Y, y eso es un tema que hay tapujos para hablarlo. Por eso hay cosas que si no se hablan, no cambian. Porque si no se habla, y es importante que llegue eso a León también, ¿no? Ese mensaje. Eh, claro, y ojo, y ojo, y ojo, para que no digan que aquí somos de derecha ni nada, también otra cosa que me parece mal ahora que mencionas Madrid, es eso que hace Ayuso de decir, vengan a Madrid, que es el paraíso. No es que quiero decir, a ver, no se entienda mal, Madrid me encanta, he estado varias veces, me gusta pasear, me gusta consumir allí, me encanta Madrid, que conste, pero insisto, eso de decir que Madrid es la mejor de España muchas veces es nacionalismo también. Es lo que te quiero decir y ofrecer está bien que se ofrezca Madrid como una alternativa al deterioro de otras regiones, pero no es la solución tampoco. O sea, la solución es arreglar España. No sé si me explico. Eso que hace el PP en Madrid. Sí, sí,
Sí, bueno, a ver qué opina Alberto, pero yo opino igual que tú. Creo que lo de la España vaciada es un tema que los políticos, que León es afectada claramente, ¿no? De eso, eh, siempre les gusta a los políticos, ¿no? Hablar de este tema, pero realmente luego a la práctica soluciones hay más bien pocas. Entonces, es verdad que ese es un tema que o se toca, o es un tema muy importante en España, porque se beneficiaría León, se beneficiarían muchas provincias de España y eso haría atender bien ese problema. ¿Y cómo? Pues haciendo que sean, que tengan, atractivo tienen, pero lo que tienen que hacer es que haya, primero de todo, los servicios garantizados, porque en muchas provincias no se garantiza bien en muchas zonas los servicios. Eso primero de todo. Y luego además, y si hay dinero para una cosa y para la otra. Si no, que controlen, lo que no puede salir Sánchez es a decir que vengan 250.000 que les damos trabajo de un país de África y mientras aquí los jóvenes tengan que salir de León para encontrar trabajo. Sí, sí. Bueno, yo sé que a Alberto este tema no le gusta mucho que le toquemos porque es verdad que lo censuran mucho este tema y nos arriesgamos y no queremos meterlo en problemas. Totalmente. Muy, sí. A ver, y si queremos matizar más, sí que tenemos conexión con ciertas partes de África, pero hay con otras que ninguna, con ninguna. ¿Con qué países de África tenemos realmente conexión? Con Guinea Ecuatorial, la española, pero hay otros que nosotros, pues sí, podemos tener relaciones diplomáticas y tal, pero somos culturas muy distintas y precisamente los que están viniendo suelen ser de culturas muy distintas. Y lógicamente vamos a no vamos a seguir porque este tema es muy censurable, pero y aparte nos estamos yendo del tema de hoy, pero bueno, sí, esa observación es muy importante que la hayas dicho. Sí, yo también opino que el mar fomenta eso también, ayuda a fomentar eso. Sí. Alberto, que estás muy callado. Yo quiero ir a Alberto, ¿eh? Yo quiero ver lo que piensa Estoy Alberto de lo que pendiente está. de los comentarios que nos hacen en el chat y se dicen muchas cosas muy curiosas. Por ejemplo, Kim Martínez nos dice que el separatismo leonés no tiene sentido ni propósito. Que no, pero es que, a ver, aunque sea minoritario, aquí pasa una cosa. Y es que sabemos por dónde empieza, pero no por dónde acaba. También era minoritario el separatismo vasco. Los vascos alardeaban en América de ser los españoles más puros. Bueno, en América y en todos sitios. Los españoles más puros éramos los vascos, decían. Hasta el extremo de que en Colombia concretamente, las élites colombianas, las élites criollas, detestaban a los vascos, especialmente no, detestaban a los vizcaínos.
porque para ellos eran los españoles más arrogantes. ¿Por qué? Pues pasaba que es que las élites criollas tenían un sentimiento de superioridad de ellos mismos. Nosotros somos los descendientes de los conquistadores, aquí somos los amos. Y cuando llegaba un vizcaíno decía, oye, que tú no eres más español que yo. Yo tengo los mismos derechos que tú y en todo caso yo soy más español que tú. Y tú, porque seas hijo de o descendiente de conquistadores, yo soy vizcaíno. Y los odiaban, ¿eh? Además es que ese tipo de conflictos sociales humanos son en gran parte la motivación que tenían los próceres, que los que luego fueron llamados próceres de la independencia, para justificarse. Realmente era una conflictividad social de que me caes mal tú y tal, y acaba repercutiendo en destruir la nación. Porque al final, Colombia, ¿en qué acabó? Acabó en una guerra civil y una separación de España, y todo empezó con pequeños odios de barrio, odios de vecinos. Los chapetones, llamaban los chapetones. ¿Por qué? Porque les fastidiaba que cualquier español recién llegado pues tuviese los mismos derechos políticos, acceso a cargos públicos que cualquier criollo que llevaba ahí 3 o 4 o 5 generaciones su familia. Sí. Es que Alberto te lo puede decir porque igual que yo lo vivimos. Entonces sabemos de que cuando vives en una región tan así que está afectada por estas cosas, pues lógicamente ya lo notas, ¿no? Cómo puede empezar, pero no sabes cómo acaba, lo que ha dicho Alberto. Pero además un nacionalista como yo los he conocido, pues que llegue uno de Cuenca o de Albacete o de Extremadura y que pues lógicamente pues tiene los mismos derechos, pero el hecho de que tú seas forastero ya le concede menos derecho a que puedas opinar, pensar u optar a puestos de trabajo o a beneficios. ¿Me entiendes? Es que esa es la actitud de los nacionalistas. Y en el caso de León sería, mira, que va uno de Valladolid a León y tiene que ser menos, porque le da la gana al nacionalista leonés o al revés. Es que de esas tonterías es de las que surgen los nacionalismos. Sí, porque al final los vascos les molestaba mucho pues la afluencia de gente del resto de España que iba al País Vasco, les llamaban maquetos, los tenían como seres inferiores y se argumentaban bajo premisas raciales de que yo no me he mestizado, yo soy pura raza, porque yo no me he mestizado con los moros, cosa que tú sí, ¿me entiendes? Y en Cataluña en Cataluña vendían la moto de que ellos sean descendientes de los godos, que Cataluña venía de Gotland, lo cual es mentira, porque lo más probable es que Cataluña venga de Châteauland, tierra de castillos, en francés, y que viene a significar lo mismo que Castilla. Sí, a mí me gustaría añadir lo que ha dicho. Hay un aspecto que convierten el lugar de nacimiento como en raza superior. Y todo eso tiene también una influencia muy grande en el romanticismo alemán del siglo XIX, que es el que instituyó que la nación va directamente vinculada a una lengua. Que sabes quién lo... De manera que se explotó que los alemanes, allá donde se habla alemán, eso es Alemania. Sí. Y eso es toda España. De hecho, esa corriente es la que se apropia el nazismo, Adolf Hitler. Con esa... De ahí nace sí. El supremacismo pangermanista, y del supremacismo pangermanista surge el nazismo. Correcto. Es que los nacionalismos tienen el mismo origen, al menos en Europa. Correcto, Adolf Hitler utilizó ese argumento
bueno, sí, utilizó eso para llegar a donde llegó y además buscar un enemigo, que en este caso puso a los judíos, pues, y fue por la por problemas que había. En fin, no me quiero alargar, pero bueno, dicho esto, respecto a España, sí, yo opino igual y creo que además lo que ha dicho es muy importante, Alberto. Y también creo que es verdad que los separatismos, si nos fijamos, cuando empiezan a tener más repercusión en España, es cuando España, nosotros perdemos, digamos, nuestro dominio en las Américas, es decir, o sea, ocurre con la pérdida de Cuba, con la En pérdida. momentos de debilidad, siempre es lo mismo. ¿Cuándo surgió la última oleada de nacionalismo pancatalanista separatista? Cuando España estaba hundida en la última crisis económica que sufrimos, la crisis económica del 2009, 2010. Ahí es cuando lo multiplicaron. Es que, a ver, a mí me gustaría encontrarle algún origen geoestratégico que impulse a otras naciones a promover la desestabilización de España. O simplemente son los movimientos centrífugos del nacionalismo que para ellos el más fuerte les interesa una España inestable políticamente. Pretender que tenemos enemigos exteriores que lo promueven en España es mucho decir, es mucho decir. Sí, sí, lo estamos comentando en general, ¿no? Hablando de los separatismos. A ver, es que el tema, siempre es así, lo que dice Alberto es totalmente cierto. O sea, cuanto más Me débil, has quedado congelado como un sí, pescado. yo me veo, ¿eh? ¿Ahora me veis? Espera, ¿se me oye? Eso es, ¿Ahora? eso es el, ¿cómo se llama? Ahí está. Vale, pues no sé, yo os oigo, se me oye, ¿no? No, que lo que decía Alberto es totalmente, es así, o sea, cuando más débil está España, estos movimientos que se aprovechan de ese debilitamiento, sobre todo, es cuando ellos intentan imponer todo, o sea, imponer la agenda de España, imponer concesiones para ellos, no para su gente, sino para ellos, y es cuando, sobre todo porque normalmente por ejemplo, y eso que ha dicho Alberto también es muy importante, por ejemplo, cuando las Américas, no solo los vascos, los catalanes burgueses, cuando iban a Cuba a hacer negocios, fardaban de españolidad y decían que se sentían o sea, haciendo negocios allí, incluso mandaban y estaban como en su casa, o sea, quiero decir que por eso digo que aquí lo que ocurre es que los movimientos separatistas, que normalmente son los ricachones los que lo financian de estas regiones, no todos, digo, una parte de esos ricachones, que es la antigua burguesía actualmente, los que están sobre todo en puestos del independentismo, digo el PDeCAT, ¿no? Como unió el partido de Puigdemont, ¿no? El partido de Puigdemont son burgueses, ¿no? Familias burguesas catalanas de adineradas, los que son políticos y, en fin, quiero decir, y estos, su descendencia en algunos casos, incluso tenían posición en el franquismo, porque no hay que olvidar que algunos tenían descendencia franquista, o sea, de pertenecer al franquismo, como el padre de Pere Aragonés, ¿no? Del padre el expresidente de la Generalidad, ¿no? De Cataluña. Pues por eso te digo que es muy, muy curioso todo, sí.
totalmente. Si nosotros lo Dime una entendemos y cosa, es Álvaro. Dime una cosa. Dentro de la psiquis del leonés, ¿no se siente un poco ensombrecido o acomplejado respecto a Castilla? ¿No se siente que podría ser cabeza de ratón y en el presente se ve como cola de león? sí lo ha dejado claro. Psicológica que una real necesidad política. No, lo que dices es totalmente. Yo sé que nos anticipamos a los hechos con algunas cosas que decimos, pero sí que lo hacemos por una sencilla razón, porque conocemos bien, bueno, Alberto también lo conoce muy bien, cómo son los separatismos. Entonces empiezan primero con nacionalismo y luego ya van introduciendo más cosas. Es así como empiezan. Por eso digo que es verdad que a día de hoy, y hay que destacarlo como tú has hecho con los Leones también, que es impensable porque o sea, la mayoría, o sea, comparte el deseo con el presente de ser parte de España, pero si solo falta, ¿no? Que llegue un movimiento, ¿no? Insisto, que mueva un poco los arbustos, ¿no? Que digo yo, que esté financiado y que salga a la palestra y que haya un par de medios que estén pagados y le den cobertura a este tema, porque entonces puede salir y ya tendréis ahí los primeros independentistas leoneses. Y otra pregunta que no te he preguntado respecto a todas estas exigencias de la España rural que yo opino como los leoneses, que creo que deben ser atendidas, eh, ¿por qué crees que realmente, tú crees que realmente se explican bien, o sea, la necesidad de aprobar ese tipo de medidas? Y en todo caso, si crees que sí, ¿por qué crees que no las lleva, o sea, por qué crees que no escucha lo suficiente desde las Cortes de Castilla y León? Sí, no,
sí, correcto, correcto. No me refería a eso, sino, bueno, que eso ya me ha quedado claro, sí. Me refería a las peticiones que has dicho tú, que estaban muy bien señaladas, de que falta, de que gente se tiene que ir, ¿no? Que por qué tú crees que que quizá Castilla, ¿por qué crees que no corrige eso, ¿no? Castilla y León de atender mejor las necesidades de León. O sea, ¿crees que hay un trasfondo político también? Mm, mm, mm. No, pues esto es importante que lo digas como leonés. Esto es importante, sí. Sí, sí. Sí. La industria, bueno, el tema del teletrabajo, eso es una oportunidad para la España rural, pero no se potencia demasiado. Ese es el tema, ese es el tema. Eso tiene que cambiar bastante, sobre todo para la España rural. Tienen que dar facilidad a la gente para trabajar en otros municipios que además son más económicos y por lo tanto la gente puede ahorrar más y que pueda trabajar a la vez, claro, que pueda trabajar y además que tenga los servicios públicos, que tenga los servicios públicos para poder disponer de todo, hospital, en un hospital poder ser, cerca, etcétera. Eh, eso, y el tema industrial yo comparto lo tuyo, pero bueno, el tema industrial no es solo León, el tema industrial es que España éramos una potencia industrial también, pero eso ya sabemos que se ha ido perdiendo y al final, pero Claro. Ahí pasa que Madrid se lo come todo, ¿no? uh-huh. Sí, bueno, tanto algo, sí, esto es tarea, bueno, que aquí hay que explicarlo para el que no sepa cómo van las autonomías, o sea, una parte de la financiación la pone es el gobierno de España quien tiene que hacer, por ejemplo, los trenes se encargan, las infraestructuras de los trenes se encarga de invertir el gobierno de España, el que esté, por ejemplo, esa inversión. Pero luego hay otros temas como que hace la comunidad autónoma, como
que dependiendo de sus consejerías que tiene, Cataluña es las que más tiene, pero quiero decir, pues hacer hospitales o poner más policía o etcétera, ¿no? Eso ya depende de cada comunidad, ¿no? Pero claro, el problema es que sí que yo veo que hay una desigualdad total con los recursos que en general se organizan, que suelen ir a las mismas y no precisamente en la mayoría de casos en buenos gestores. O sea, quiero decir, el problema, y mira que soy catalán, pero claro, no puedo, o sea, no voy a mentir, o sea, mira, cualquiera que no esté pagado, yo no digo porque no critica o no al independentismo, pero cualquiera que no esté pagado, si se pone a analizar los datos de cómo era Cataluña hace 10 años y que no venga un ministro a decirme que algunos quieren lo pasado fue mejor. Pero no, es que digan estos 10 años, o sea, si han servido por algo en Cataluña se ha hundido con creces. Sí, por unos malos gestores. Por malos gestores, es así, o sea, eso es objetivo, ¿no? Y sin embargo ha tenido una financiación mayor que otras porque le han dado dinero, pero claro, como íbamos bajo gestores, pero es lo que te digo, y bueno, en Madrid también tienen una financiación mayor. Es decir, si estuviera más distribuido, pues habría más, y luego yo creo que aparte de eso, lo que falta al gobierno que reparte el dinero también es un cambio es exigir a los gobiernos autonómicos que usen un buen uso del dinero público. Es que el problema es que no hay auditorías, no hay un control. Sí, sí, no, totalmente. Yo creo que seríamos otro país distinto si se hace todo esto. Pero bueno, Sí. sí, sí, sí. Que no hay emprendedores en León, Álvaro. Si no hay emprendedores en León, el problema no será, pero es que el problema no será precisamente eh, las enormes trabas burocráticas y los enormes gastos que supone montar un negocio en León, la enormidad de trabas y cortapisas. Claro, pero hay otras partes de España que tienen otras ventajas, como el turismo en la costa, la facilidad por el comercio, las comunicaciones. Y León, pues un poco está entre Galicia. Se puede decir que lo único que se podría decir que con fuente de comunicación, pues está entre Galicia y Madrid, pero tampoco lo coge de refilón. Es que León, quizá, sí, León es paso obligado para ir a Asturias.
Yo lo que veo es que no hay incentivos para que se cree riqueza en León. Porque es que la riqueza, olvídate de que los políticos la van a crear ellos. Los políticos no crean riqueza. Pero está promocionado el turismo rural, el turismo interior. Claro, y eso es un problema. Y eso es un problema muy gordo de país también, ya no solo de León, porque si tú centralizas España en Madrid, Cataluña, Vascongadas, que le digo yo, con la vieja usanza, y quizá algo en Galicia, que ni eso, bueno, no tanto como esas dos, pero algo Andalucía ahora parece que se potencia algo más, pero ya digo, sobre todo Madrid, Cataluña y Vascongadas. Si tú lo centras todo en esas tres regiones, con perdón, con mayoría absoluta prácticamente, pues el problema que hace es que generas desequilibrios, pero no solo con León, con un montón de provincias españolas. Claro, claro, Claro. Y no sería una solución convertir a León en un paraíso fiscal, por decirlo de alguna manera. Porque es que realmente, no, en un paraíso fiscal tampoco es la expresión, disculparme, pero las ventajas fiscales que tiene Madrid, quieras que no, empobrecen a los territorios que circunvalan Madrid. Claro, es que, a ver, el tema está que es mucho más difícil, mucho menos interesante montar una empresa en León que Madrid. Entonces, para que sea interesante, lo que hay que hacer es dar ventajas. Porque lo que y sobra eso, es territorio. No hay terrenos en Madrid y un terreno en Madrid cuesta un dineral. En cambio, en León cuesta 2 duros. Y los impuestos de Madrid, quieras que no, tienen un coste. Si en León costasen la mitad, pues no sería lo mismo. Y ahora pongámonos en el escenario de que León se separa de Castilla. Yo creo que crearíamos un sistema de economía de escala, pero inversa. En lugar de escala para arriba, de escala para abajo. ¿Por qué? Porque entonces lo que haríamos sería aumentar el gasto público en León. ¿Por qué? Porque habría que financiar un parlamento leonés, un nuevo presidente de la autonomía, los 50 asesores que se meten, todos los diputados, 8 millones de funcionarios, como siempre, para administrar la miseria. claro, Entonces, no, multiplicaríamos el gasto público, un gasto público que no lo hay estando integrado junto a Castilla en una macroregión más grande.
yo te lo digo. Rebajar, no crear una Castilla omnipotente. El resto de España lo que no le interesa es una Castilla omnipotente. Porque si le damos la realidad a lo que es Castilla, habría que ir desde Cantabria hasta Murcia. A ver, y España, y solo esto, y España realmente nunca ha sido un país para, o sea, nosotros, o sea, y sobre todo ahora con la que está cayendo, no es un país para que haya tantos parlamentos. Pero esto ya hablo de gasto público, el dinero tiene que ir para cosas esenciales, pero igualmente, las comunidades autónomas son un gasto superfluo e innecesario, y más con los medios actuales informáticos y de comunicación, se hacen innecesarios 17 parlamentos, 17 presidentes, diputaciones, de coches oficiales por 17. Diputaciones provinciales, delegaciones, subdelegaciones, claro, sí, es así. Es que el problema que tiene siempre España ha sido un país muy paralizante de la economía, paralizante por un excesivo gasto público y por un excesivo control funcionarial, que han rebajado la libertad de emprendimiento y de iniciativa privada. ¿No? Es que León se pasaría a ser León y ya está. El concepto Castilla y León carecería de sentido. A ver, por ejemplo, en el franquismo España era diferente, se organizaba diferente. O sea, las regiones había un gobernador en cada región, pero todo estaba centralizado. O sea, era así, o sea. Es que España tenía 600.000 funcionarios, que ya eran muchos. Sin informática y sin los medios de comunicación actual, España se gobernaba con 600.000 funcionarios. Y ahora vamos para los 4 millones. Es que no puede haber tanta gente improductiva. Es que eso es lo que pasa. Esa gente trabajará más o trabaje menos. Por mucho que trabajen, realmente no producen riqueza a la economía española. Claro, y el problema no es... Esos 4 millones de funcionarios que son improductivos para la economía española fuesen emprendedores y trabajadores productivos, la economía española estaría mucho más arriba. Claro, es que para que se hagan una idea, y añado otro dato sobre los funcionarios, Cataluña tiene ahora mismo el mismo número de funcionarios que tenía España antes con el franquismo. O sea, para que se haga una idea, el espectador tiene 600.000 funcionarios. 600.000 funcionarios. Es que así no puede funcionar un país. Es que España tiene más sueldos públicos que sueldos privados. Por eso tenemos la deuda que tenemos. No, pero ¿sabes el problema? ¿Sabes el problema? Pero ¿sabes el... No, y el problema es que la gente se piensa que esto va a ser así, que no pasa nada, que siguen subiendo, que vaya bajando el sector privado, pero no es por ser negativo ante todo esto, es que esto tiene un límite. Las facturas habrá que pagarlas tarde o temprano. Cuando pete la hucha, luego ya dirán que yo tenía razón. Estos que dicen que todo está bien, porque ya te lo digo yo. Claro. Es que el excesivo gasto público es pan para hoy y hambre para mañana. Y si un alto porcentaje, y además lo peor es la mentalidad que nos insertan los españoles. ¿Cómo es que todo el mundo, la aspiración de cualquier chaval joven es ser funcionario? En lugar de ser empresario. En lugar de generar riqueza, la mayoría de la gente aspira a parasitar de la riqueza que generan los demás. Es que esa mentalidad solo puede arruinar un país. Bueno, ha
ha habido también a nivel mediático, también esa, digamos, estigmatizar. O sea, yo soy de los que piensa que hay empresarios buenos y malos, porque los hay como lo hay de todo tipo de personas, buenos y malos. Como trabajadores Pero, buenos y malos, y como trabajadores buenos y malos, y gente y médicos buenos y médicos malos. hemos cometido Pero el ese, error de criminalizar y de estigmatizar al empresario. pero aquí, no, y no solo al empresario, a toda la actividad privada. Y cuando un país estigmatiza y se hace comunista, porque solo practica el comunismo básicamente, esa es una idea del comunismo, cuando tú criminalizas, ya no es una guerra de clases, criminalizas a todo aquel que se dedica a actividades privadas, porque no solo lo hemos visto con el empresario, incluso con la sanidad privada. O sea, ¿por qué no puede un médico tener su despacho? O sea, se ha visto en este país los últimos años criminalidad. Y antes no pasaba eso. O sea, históricamente eso hacía muchos años que no pasaba. O sea, hay que basta ir a cualquier hemeroteca, ¿no? O sea, y ahora sin embargo asistimos a ataque y luego, qué decir, subida de impuestos como nunca. O sea, estamos en los últimos años y encima y encima los precios también, o sea, claro, y si los sueldos no suben tampoco y te estás cargando el sector privado y solo potencias el público como aquel que dice, pues esto va a petar, tarde o temprano, pero va a Estás petar. promocionando el gasto y destruyendo la fuente de ingresos. Es que el líder de la sociedad tendría que ser el empresario. Y no, el líder de la sociedad hoy por hoy es el político. Además, tú ves los medios de comunicación y las noticias no son los logros de este o aquel empresario, sino la última estupidez que se le ha ocurrido al político de turno. Y No es- es las noticias tener de los medios de comunicación. Entonces, el problema que tenemos es que vamos al revés del sentido lógico de la vida. No podemos promocionar al parásito en detrimento del generador de riqueza. Y luego además criminalizarlo como si fuera una especie de delincuente, un avaro, un ladrón. Esa es la mentalidad que impera en este país. Y eso ha sido impuesto por la izquierda de este país. Y esa mentalidad es una mentalidad empobrecedora. y arcaica, porque no es de los... Sí, arcaica también. No, pero que subyace la sociedad. Sí. El sector público no genera riqueza. Nunca la ha generado. Solo la ha parasitado. Y los países se han arruinado siempre por tener un sector público excesivo. Si ya le pasó a Roma. Sí, desastre. Esto lo dijo Josep Pla, dice, yo he estado, que era catalán, por cierto, dijo, yo he estado en Rusia, dice, la Rusia comunista hablaba, ¿no? La Unión Soviética, dice, y això per ningú, decía, no lo quiere para nadie, y esto no lo quiere para nadie. Dice que era devastador, pero dice, muerte, miseria, sector público, gasto, burocracia, eso decía él. Y era catalán, y además este escritor está reconocido en este caso, o sea, se le ha mantenido el reconocimiento, porque a otros no, pero que eran buenos también, pero que ya sabemos por qué a otros se les ha quitado el reconocimiento, ¿no? También, por motivos políticos. Pero sí, o sea, esto es muy comunista, o sea, cuando tú subes los impuestos, no atiendes bien a la España, en este caso a nuestro país, a la España rural tampoco. O sea, en el fondo, digo, igualmente, aunque haya conservadores en el paquete, pues están haciendo políticas comunistas, sea el PP, o sea, me da igual, o sea, Mira lo que si nos dice Paco Marín. Mira lo que nos dice Paco Marín. Soy segoviano. Mucho gusto, Paco. Y nuestra provincia está a la fuerza en Castilla y León. ¿Por qué? ¿Por qué Cantabria sí y León no? Es
que creo, es que es más un problema. El problema, ¿sabes cuál es? Que Occidente criminalizó al nazismo, pero no criminalizó al comunismo. Ese es el problema. Y por Es eso la gente... la pobreza de los territorios está más vinculada, está más vinculada a la falta de libertad de emprendimiento que a la estructura de los territorios. Yo no creo que León sea más pobre porque pertenece a Castilla, porque forma parte de Castilla. Es que la riqueza no la crean los políticos, la riqueza la crean los ciudadanos. Los políticos solo la paralizan. Sí. O lo que totalmente, porque les obliga ya esas empresas obligan a que haya infraestructura alrededor. Sí, sí. Bueno, y, y en Cataluña, no hace mucho, hubo un proyecto que algunos lo criticaron porque decían que iba a ser un espacio de vicio, ¿no? Porque iban a poner casinos, os enterasteis, ¿no? En Tarragona, y los comunistas, en su línea, o sea, que iban a poner hoteles, ¿no? Y gente que hubiera trabajado ahí totalmente, ¿no? O sea, sí, bueno, lo de los casinos puede ser más o menos ético, ¿no? El dinero como se gana en los casinos, quiero decir, pero es que igualmente no hay libertad en este país para montar lo que se quiera, en teoría, pues parece que no la hay, porque estos partidos, y eso te hablo de los mismos políticos catalanes, anularon un proyecto que iba a traer un montón de puestos de trabajo. Y eso provocó, por cierto, las elecciones de Cataluña. Eso cuando hubo lo de por eso hubo elecciones también. Y ese proyecto ha quedado paralizado en Tarragona, un proyecto que había hoteles y tal. Y lo mismo eso, León, si por una mala gestión se pierden proyectos, pues mal, pues Yo te digo una sí, cosa, estas empresas multinacionales generan la riqueza que generan. Y se instalan donde se instalan porque los gobiernos autonómicos ponen su dinero. La Volkswagen se está instalando en Sagunto, pero ¿sabes por qué? Porque la Generalitat Valenciana puso 10.000 millones. Y insiste en una cosa, que la riqueza la generan las personas.
Sí, sí, y el turismo rural y todo. Sí, sí. Pero tú también sabes que lo de las minerías se cerró por una ley, pero pero no quiere decir que no se dejarán de funcionar. Hay minas en España que no están siendo explotadas cuando podrían ser explotadas. Que por cierto, yo no entiendo, que por cierto, yo hay cosas, bueno, tantas, yo hay cosas ya que no, no entiendo muchas, aunque las entienda, pero no, lo de la minería es alarmante también, me parece, porque yo cambiaba esa ley, o sea, yo no entiendo cómo el PP ni Vox ni siquiera planteen un cambio de la ley aunque salga negativo, me da igual, pero que lo propongan, aunque voten en contra, pues quedan retratados los que voten en contra, pero me da igual, o sea, si tenemos minas en España o tenemos recursos a explotar, ¿por qué no se pueden explotar? ¿Porque nos lo diga Europa? ¿Porque nos lo diga un lobby? No, hombre, hay que tener dos dedos de frente, o sea, al menos hay que intentarlo. Al menos yo creo que eso debe volver. O sea, esa es mi opinión, ¿eh? Pero yo sé que aquí están los ecologistas, como todo, hay luego grupos de como Greenpeace que te dicen que eso contamina mucho, que muere gente, pero es otro trabajo y había ese trabajo ha existido mucho. Y siguen habiendo minas en otros países. China no se ha planteado nunca ni se va a plantear cerrar las minas que tiene. O sea, quiero decir, sí, sí, sí. Pues sí. Muy bien. Yo creo que está todo dicho. Niegas a la máxima que haya un sentimiento separatista o nacionalista. ¿Es así? Pero sí que lo reduces a pequeños grupúsculos que sí que promueven esa idea. Sí, sí, sí. Es una manera de fidelizar una clientela electoral. No, el León lo tienen complicado porque el León es verdad que lo tiene muy complicado aunque pongan pasta, porque el León es que no tiene ni siquiera antecedentes como los tiene Cataluña o por lo tanto lo tienen realmente muy complicado. Quien digo, quien ponga dinero a esto, pero lo tiene muy complicado, ¿no? De la España medieval. Mm, está claro. Muy bien. Pues nada, aprovecho para despedirnos de nuestra audiencia. Muchas gracias por su presencia y amenazamos con volver. Así es. ¿Vale? Pero ya volveremos con otro tema porque este tema creo que está
Habría que Excelente. comprobar. Sí, sí, ha quedado muy claro. Vamos, y que no lo entienda es que tiene un problema, yo creo, pero Bueno, pues nada, adiós a todo el mundo, ¿eh? un abrazo a toda la audiencia. Pero no a vosotros, a vosotros. Nosotros nos despedimos por nuestra cuenta. ¿Y esto como corto? Dejar no, detener. Aquí.